Ahora ahora sí, Luciana, por favor, iniciamos con tu participación. Buenos días, licenciada. Buenos días, compañeros. Primeramente quería tocar el tema psicológico. Estas actitudes lo único que hacen es que nosotros eduquemos a las nuevas generaciones, ya que estas tendencias se pueden controlar. Contando una experiencia, yo conocí una persona que seguía con la ideología de que los chinos, la raza negra, porque le decía así, o las mujeres simplemente deberían estar en la cocina, esa gente debería morir. Entonces son tendencias que prácticamente por el acceso que tenemos a los medios de comunicación se ven más enfocadas en lo malo, ¿no? Uno con tan solo un clic puede encontrar un montón de cosas que te pueden llegar a perturbar. Y como digo, ¿no? Educar a las nuevas generaciones me refiero a que uno como padre, como tío, como amigo, puede llegar un poquito a poner en el carril correcto a esa persona y decir, no, eso está mal, date cuenta de lo que ha causado y lo que te puede causar a ti, incluso mentalmente. Y hay que tener memoria histórica, tomando en cuenta que esta memoria histórica puede causar los mismos efectos por querer repetir lo mismo, ¿no? Obviamente yo, si tengo una tendencia psicópata, por así decirlo, yo voy a recordar esto, o sea, voy a estudiar esto de lo que pasó con los judíos y tal vez yo quiera en algún futuro me vuelva una gran potencia, por así decirlo, y voy a causar los mismos efectos. Porque tener memoria histórica no solamente es no querer repetir lo mismo, sino hay personas que van a querer repetir lo mismo. Y lo primero que hay que hacer es trancar ese tipo de cosas. Eso quería acotarles. Perfectamente. La educación que podemos recibir es una, pero formación desde el hogar es la que va a hacer que se empodere aún más una persona con la educación que reciba posteriormente. Muchas gracias, Luciana. Brisa, por favor. Gracias, licenciada. Buenas noches. Quería contar que sí, estoy de acuerdo con mis compañeros. La educación era desde la casa. Yo lo relaciono con una película que vi, que es la del niño de la pijama rayas, donde le decían que los judíos eran los enemigos, que, no, que debían tratarlos más, que no tenían derecho. Entonces, a los niños se les inculcaba con esa creencia de que los judíos eran malos y ya cambiaban su forma de pensar. Entonces, eso que contar que viene desde la casa. Correcto. Muchas gracias, Brisa. Siguiendo el orden de participación, por favor, Nico, y continuamos con Valentina. Buen día, licenciada. Justamente, bueno, creo que todos están de acuerdo con el hecho de que no deja exactamente mucha enseñanza positiva. Sin embargo, si uno indaga mucho en el tema de las atrocidades que se hicieron durante el Holocausto, hay, aunque no crean, alguna que otra que sale a relucir. Me pueden llamar hasta extremista, pero sí hay algunas. Como en todo, siempre uno tiene que escarbar demasiado hondo para darse cuenta de que hay algunas cosas que nos dejan. Derechos humanos, obviamente, imposible. O sea, es innegable que no se puede decir que hay algo positivo en eso. Sin embargo, el control de masas, sí. Muchos del control político, el control mental que ejercieron los nazis, no solamente hacia su propia raza, sino hacia otras, se saca positivo porque grandes de la política y grandes de la coyuntura como empresas multinacionales utilizan la base de Goebbels para poder influenciar la mentalidad de las personas. Coca-Cola es una de ellas. Las grandes empresas de gaseosas, McDonald's, Burger King, utilizan eso porque ya no te venden el producto como tal, sino te venden una ideología que va acorde con tu forma de pensar o tu medio inmediato, tu entorno. Entonces, por eso tienen grandes éxitos. En un momento coloqué que inclusive las campañas políticas de este último siglo se basaron en Bolivia, sí, porque no se olviden que influenciaron grandemente en grandes personas y obviamente en el común denominador. Los textos educativos son hechos por el gobierno de turno. El Evopolio fue un éxito al momento, aunque para algunos fue un chiste, pero de cierta manera influenció. Teníamos un personaje en dibujos animados
que se parecía mucho a un personaje internacional, pero que lo utilizaban para educación inferior. Entonces, de ahí puede nacer el tema positivo, que cuando uno tiene una ideología marcada, puede utilizar ya sea de maneras positivas o negativas para influenciar en la mentalidad de la gente. Por otro lado, hay algo que también no debemos dejar de lado y es el tema de los experimentos que hubieron durante la época del Holocausto. O sea, los nazis experimentaban por orden de Hitler para poder llegar a esa raza pura aria. O sea, y hay un listado enorme que ha sido condenado justamente por el tema y les indico exactamente por quiénes. Uh, perdón, por la condena de Nuremberg, que habla experimentos con gemelos, trasplantes, de heridas en la cabeza, congelación, malaria, o sea, miles de cosas que inclusive llegaron a ser asociados con los estudios genéticos que hubieron en el Brasil por la búsqueda de estos que eran los niños índigos. Y muchos de esos experimentos se hicieron mucho después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, si uno lo toma por ese lado, pues es la base para muchos experimentos médicos hoy en día, que si bien la forma en la que las implementaron no eran las correctas, porque estaban en contra de los derechos humanos, pero sí se hicieron. El control de masas, o sea, básicamente llegaron a poner un precedente para el control de masas de cualquier tipo de sociedad. El control económico, o sea, resurgieron, ya, efectivamente, robando, pero resurgieron bajo un control económico total. Ahora, si uno se va por el otro lado, ya no es correcto, obviamente, despojarle de sus pertenencias a una persona y lo vemos reflejado en la película de la lista de Schindler, cuando el mismo Schindler entra a conocer una casa que minutos antes habían sido despojados judíos que eran básicamente potentados o acaudalados. Los mismos que después fueron llevados al gueto y hacinados en casas donde entraban no solamente 3, 4 personas, sino hasta 15, 20 personas, incluyendo niños y mujeres. Entonces, hay aspectos positivos que, como lo vuelvo a recalcar, uno tendría que escarbar demasiado para darse cuenta de que sí han influenciado en la sociedad normal, la sociedad moderna, pero bajo criterios que en su momento no eran justificables y tampoco van a ser justificables de aquí a 100 años, porque el atentar contra la vida humana de desprotegidos nunca va a ser justificado bajo ninguna sociedad. Y de la misma manera, yo les pido que también recordemos, inclusive en la guerra del Chaco, si uno puede ponerse a pensar en lo que sucedió en el lado occidental con relación a la guerra, o sea, militares iban al campo, reclutaban gente, los llevaban a la guerra del Chaco y cuando volvían ya sus propiedades no eran de ellos. Entonces, hay una lógica de despojar al que supuestamente tiene más por aquel que no tiene nada. Pero cuando la situación se pone ya sobre la mesa, no es así. Estás despojando a alguien de su propiedad sin siquiera decirle, oye, ¿sabes qué? Te voy a robar, digamos. Básicamente es eso lo que le puedo dar un análisis general y comparándolo con... Muy bien, Nico, muchas gracias, sobre todo porque tocas un punto que también lo voy a poner en la plataforma, va a estar disponible. El gran Joseph Mengele, el tristemente célebre Joseph Mengele, el ángel de la muerte, el médico al servicio de la SS, que realmente en nombre de la ciencia, en nombre del progreso alemán y en nombre de la pureza de la raza aria, pues llegó a hacer atrocidades con judíos, con gemelos, con personas de talla baja, es decir, realizó toda una serie de maquinaciones que en nombre de la ciencia no se justificaba. La serie de cosas, inyecciones, modificaciones genéticas, alteraciones, supuesta cura para enfermedades neurológicas. Hay un trasfondo muy oscuro que podía dar resultados positivos, pero por la forma en que se canalizó todo ese conocimiento y toda esa sabiduría, definitivamente no lo hizo. Entonces, hubieron sí formas de avance y algunos adelantos muy brillantes para esa época, pero que no fueron bien canalizados ni bien utilizados. Entonces, es como se dice, ¿no es cierto? Un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Es cierto y se aplica a todo nivel. Valentina, por favor.
Gracias, licenciada. Yo quería acotar un poco a lo que mencionaba mi compañero Cristian de la discriminación y el racismo que se vivía. Y lo quiero comparar un poco con la situación en Bolivia, ¿no? Vemos con el Holocausto una gran situación de racismo. Esto sí era racismo puro, ¿no? Y, o sea, cuando tornas la situación en Bolivia, cualquier cosa es racismo. Decirle a una persona que cruce bien la calle ya es racismo, ya es discriminación. Entonces, pienso que con estos ejemplos deberían explicar bien a la sociedad qué es racismo, qué es discriminación, porque no lo podemos tomar a la ligera, ¿no? Un holocausto era un racismo, no decirle que cruce bien la calle. Eso es licenciado. Efectivamente, muchas veces también se utiliza, creo, lo que tratamos de, o los que tratamos de educar, fácilmente encontramos oposición de otras personas precisamente por su falta de educación y por una actitud muy a la defensiva de creer que todo va a ser ataque. ¿En qué clase de sociedad estamos? Es decir, no justifico el bullying desde ningún punto de vista, pero antes se vivían situaciones mucho peores que las que se ven ahora en colegios, en universidades, y no sé cómo, supongo que por la gloria de Dios, pero nos hicimos fuertes y entendemos las cosas con la madurez que deberían entenderse, ¿no es cierto? Mucha gente hoy en día se ofende por un meme, se ofende por una campaña de donación que se pide para X, para Y persona, hay que no le ayuden a ella, tiene plata, hay que ayuden a él, no tiene, al final no ayudan a nadie. ¿En qué momento nos hemos vuelto tan sensibles para unas cosas y tan insensibles para otras? ¿No es cierto? Criticamos el maltrato desde una parte, pero por otra parte estamos maltratando en nuestra propia casa. Y ¿por qué se da esa, digamos, dicotomía, esa personalidad múltiple, por así decirlo, que nos lleva a ser muy críticos de ciertas situaciones, pero cuando de verdad podríamos ejercer esa sana crítica, no lo hacemos? Hagámoslo en este caso, eh, analizando el holocausto, las causas que llevan a esa polarización que se dio en Alemania durante la Segunda Guerra Mundial. Alemanes sirven, judíos no sirven, chao, y comparemos con nuestra realidad actual, ¿no es cierto? ¿Qué tan ofensivo puede resultar para un colla decirle colla, para un camba decirle camba? ¿En qué momento estos términos de los cuales tendríamos que sentirnos orgullosos han llegado a ser considerados insultos o cosas despectivas? ¿Qué podemos hacer para mejorar esta situación y esta extrema polarización que también lamentablemente vemos día a día, por ejemplo, en los conflictos actuales, ¿no es cierto? Hay que el pitita, hay que el masista, hay que el golpista. ¿En qué momento nos hemos distanciado tanto como bolivianos? Si hay bienestar para el pitita, va a haber para el nazista, para el ateo, para el fanático, para el evangélico, para todos. ¿En qué momento hemos dejado de funcionar como sociedad que tiene que crecer junta? No es posible que continuemos con esta lucha que solo nos hace perder a todos. Yo bloqueo al transportista, estoy perdiendo mi ingreso diario por bloquear, pero estoy perjudicando al transportista. ¿Eso nos va a generar un progreso común? ¿En qué momento como sociedad hemos dejado de ver el norte y de unirnos como hermanos bolivianos que somos? Carlos, por favor. Cortito, disculpe que la interrumpa. A ver, súper breve. Usted hace esa pregunta, yo le digo, básicamente desde el 1952 es que hay esta delegación de pensamientos, porque utilizan la ideología de las masas para poder empoderar a los que supuestamente son menos empoderados y utilizarlos para poder catapultarse a los que ya supuestamente están perdiendo el poder. Entonces, si uno tuviese un horizonte común denominador, afuera en las calles no habrían los problemas que tenemos ahora visiblemente. Efectivamente, Nico. Carlos, ¿qué opinas? ¿No sería mejor empoderarnos todos? Gracias, Licen, buen día. Primero quisiera tocar un tema, tal vez aparte que estuve investigando algo así, y A luego tal ver, vez responder a su pregunta.
Si bien estamos hablando del Holocausto y Hitler y los campos de concentración, nos olvidamos de otros tres personajes que han sido tal vez más sanguinarios que Hitler, ¿no? El primero es Hideki Toyo, con la unidad 731. Si bien en Japón Hirohito era el líder supremo, ese solo era un títere de Hideki. Este era lo que no era Hirohito, era un aliado ideológico para Hitler. Entonces, este era más sanguinario que Hitler porque este tal vez no mató a muchas personas como Hitler, pero los experimentos que hacían las personas eran más sangrientos, ¿no? Inyectaba orina de caballo en mujeres embarazadas. Eso es solo un ejemplo que doy. Otro de estos personajes es Joseph Stalin, que ha perfeccionado lo que no hizo Hitler. En lugar de hacerlo, los campos de concentración eran los campos de exterminio. En lugar de hacerlos trabajar y luego matarlos, directamente los mataba. Otro personaje también que se considera que es hasta 3 veces peor que Hitler es Mao Zedong, el de China, 33 años de dictadura, donde puso de rodillas a toda China, que era el país más habitado desde entonces hasta la actualidad, ¿no? Donde las muertes que causó superaban lo de la Primera y la Segunda Guerra Mundial unidas. Entonces, yo creo que tal vez el más conocido es Hitler, pero los peores han sido los que yo he mencionado. Y tal vez respondiendo a su pregunta, yo creo que sí, ¿no? Yo considero que las generaciones actuales se ofenden por todo, ¿no? Eso ya se puede ver mucho. Pero eso depende también de tu mente, porque si tú no te ofendes por lo que te dicen o tal vez no te importa lo que te dicen, entonces tú puedes tener una vida normal, ¿no? Yo creo que le damos mucha importancia a lo que opinan los demás de nosotros y no le damos importancia a lo que nosotros mismos opinamos de nosotros. Sí, eso es lo más esencial. Muy bien, Carlos, y has abordado un tema igual de importante, porque sí, si bien lo de Hitler es lo más conocido y lo más emblemático a nivel de cultura, eh, no solamente a nivel europeo, sino iberoamericano, en Asia, en China, en Japón, en Corea, se realizaron experimentos aún mucho más sangrientos, más sanguinarios, pero de los que no se tiene mucha información al respecto. Hay demasiado hermetismo también en esta serie de situaciones que impiden tal vez llegar a la raíz de todo o tener una evidencia que incluso pudiese dejar muy mal parados a los gobernantes actuales, pero que develaría otra serie de atrocidades que se han cometido de igual manera. Gracias. Francis, por favor. Sí, yo quería acotar un poquito lo que estábamos hablando hace rato sobre la discriminación. Y es que, como decía mi compañero Carlos, ¿no? O sea, ellos lo toman muy personal y exageran las cosas. Yo creo que nos vamos de un extremo a otro extremo, ya que antes eran discriminados los indígenas y demás, y o sea, sí era malo. Y ahora es como que son discriminadas las personas que tienen estudios y todo, pero por los indígenas. Sin embargo, yo digo que en ningún momento vamos a poder llegar a un punto de equilibrio, que siempre va a ser más, menos, alguien siempre va a estar en contra. Sería bueno que todos nos unamos y que seamos un solo país, como se puede decir Bolivia, pero yo creo que eso es muy difícil, Santiago. Es bien difícil, es cierto, pero no imposible, porque precisamente generaciones como ustedes, con el potencial que tienen, pueden ejercer un cambio positivo en su entorno y ya marcan la diferencia, ¿me entienden? No seguimos en lo mismo o en la misma línea de confrontarnos, de que, a ver, levanten la mano los que apoyan al partido A, los del equipo B, ustedes 5 puntos más, ustedes fuera. No, ya no son esos tiempos. En tiempos de apertura, de tecnología, donde el ser humano va desarrollando tecnología a pasos agigantados, ¿no sería lógico que con la misma fuerza desarrollemos nuestra propia identidad, nuestra propia mentalidad y no nos retrocedamos años luz? Es decir, antes la situación no era tan tensa, creo, como se evidencia ahora, ¿no es cierto?
que, por ejemplo, hay una asamblea de la paseñidad, bando A contra bando B, van a la puerta a enfrentarse. No es la manera. El apoyo se puede representar de otra manera. No boicoteemos nuestro propio desarrollo, no boicoteemos a nuestro país. Ningún país va a ser superior a todos si olvida que para generar un verdadero desarrollo lo primero es una convivencia sana y pacífica. Ese es el punto neurálgico, creo que en Alemania, en China, en Auschwitz, dar prioridad al ser humano, a cómo se siente, a cómo se desarrolla, cómo se relaciona con su entorno. Atacarnos no nos va a llevar a nada bueno, victimizarnos peor. Aprendamos de nuestros errores. La historia sí está para ser estudiada, pero no para ser repetida. Ya podemos tener una idea de lo que va a pasar, ¿no es cierto? Creo que muchos ya estaban, incluso ahora, tal vez rememorando que podíamos llegar a tener algo similar que en 2019, pero no es la idea. Diálogo, apertura, complementariedad de ideas. Vayamos por ese camino. Jocelyn, por favor. Licenciada, algo que puedo aportar es una anécdota que tuve en los conflictos del 2019. Fue que justo cuando se estaban presentando las marchas por la Plaza Murillo, unas diputadas que eran mujeres de pollera, que pasaban por donde estaban los que estaban ahí en la marcha. Entonces, pasa que pasaban insultando cuando ni siquiera los mismos que estaban ahí insultaban a las mujeres de pollera. Y ahí es cuando nos damos cuenta que nosotros pensando que somos nosotros los discriminadores, como ellos dicen, ellos pasaban insultando. Entonces, ¿dónde queda el respeto que deberían de tenernos y nosotros también el respeto que tenemos? Y ahí es cuando admiro mucho que un señor le dijo, señora, respétenos, nosotros no la estamos insultando, pero respete, porque nos trató incluso de indios y no tendría lógica, la verdad, lo que dijo, porque ninguno de nosotros le alzó la voz o le gritó. Entonces, ahí dice mucho, ¿no? También el tipo de crianza que tuvo en su casa. Efectivamente. Ahora sí, hay que tener mucha paciencia y también hay demasiado trabajo interior que tenemos que hacer para evitar esta clase de extremos que no suman, todo lo contrario, restan. Iván. Gracias, licenciada. Buenos días, compañeros. Eh, yo pienso que, si bien ya se dijo que no podemos repetir la historia, que debemos aprender a no volverlas a hacer. En los últimos años yo he escuchado mucho que la Tercera Guerra Mundial se va a hacer, pero no por los motivos anteriores, a la Primera, a la Segunda, por, por imposiciones de ideologías, no, sino por el agua, por ejemplo, por los recursos naturales, y es algo que es improbable, ¿no? Eh, Recién yo vi una reunión de la ONU cuando justamente fue muy tensiosa esa reunión, cuando entró un dinosaurio, ¿no? Bueno, fue un video, ¿no? Un simulacro donde nos daba un mensaje de que va a ser el fin de la humanidad, que los humanos nos vamos a destruir entre nosotros y que e incluso que ya se ha llevado a la Tercera Guerra Mundial, que fue, entre comillas, COVID-19, que supuestamente fue una guerra entre Estados Unidos y China, que dejó millones y millones de personas que murieron. Y nada, no quiero aportar solo eso, que hay que ver la realidad, ¿no? Hay que ser, yo soy muy, bueno, no sé, me hago la pregunta de que si la humanidad puede cambiar o no, viendo estos. Ojalá no sea demasiado tarde para cuando jalemos el carro juntos
y nos demos cuenta de que luchas personales no nos van a llevar a nada, mientras recursos mucho más importantes los estamos dilapidando e incluso poniendo en riesgo nuestra propia existencia. Gracias, Iván. Limber, por favor. Gracias, Lice. Bueno, ahora sí creo que nos queda, es más claro que el agua, que la historia no tiene que repetirse. No tiene que repetirse por el holocausto. Además, también, ¿no? También veíamos en un debate igual que sobre los talibanes, tampoco tiene que repetirse, aunque nos sigue bueno, el mundo nos sigue sorprendiendo, pero eso tiene que quedar de enseñanza para nosotros, y en especial para Bolivia, para construir algo mejor para el país. A todo lo contrario, más bien nosotros tenemos que escribir otra historia, ot- algo que sea diferente, que opaque al pasado. Y también con todo lo que hablábamos, ya aquí vemos que el boliviano y demás no tiene memoria histórica, porque no vas a comparar un racismo con como decía mi compañera, enseñando a cruzar la calle a una persona diferente, que aprendas a diferenciar con lo que era el holocausto. Hay que enseñar a las personas las grandes diferencias que existía contra un racismo que era totalmente cruel, ahora que te está enseñando algo positivo algo positivo. Ahora, como también decía, ¿no? Hay personas que a sus hijos o demás, esa es la cultura con la que te han criado, y esa cultura con la que te han criado depende de ti para que la cambies. No vas a estar toda la vida con ese pensamiento de que, yo soy el hombre y yo domino en la familia. Tú cuidas a los hijos y demás. No, sino que los tiempos han cambiado y tienes que adaptarte a la actualidad. Muy bien, gracias, Limber. Adaptarnos, cambiar y mejorar. Geraldine, por favor. Gracias, licenciada. Yo creo que todo lo que estamos hablando ahora va muy agarrado de la frase de no hagas lo que no quieres que te hagan. Ahorita las personas que son racistas antes han sufrido de racismo y eso va a ser algo sin fin. Entonces uno tiene que decir, no, bueno, si yo no quiero que en un futuro a mí me hagan esto, yo ahora no lo haré, porque todo da vueltas. Efectivamente, Geraldine, gran parte de esto radica en la empatía, en la consideración, en ponernos en el lugar del otro y en evitar que estas situaciones se propaguen sin fin, como dices, sino más bien encontrarle una vuelta y un camino a que, bueno, la historia va a seguir, pero no va a ser igual. Puede ser mejor. Hagamos esto, hagamos este otro. Cambiemos positivamente. Anaí, por favor. Y cerramos participación con Nico porque tengo un par de anuncios importantes que hacerles. Gracias, licenciada. Algo que quería resaltar es que muchas veces, bueno, con el tema de la discriminación más que todo, ¿no? Por ejemplo, en estas semanas que hemos estado en conflictos, justamente por la abrogación de la ley, nos damos cuenta que el expresidente envía un mensaje diciendo que se les estaba atacando a ellos y que tenían que levantarse y que el pueblo y que tenían que ir en contra del pueblo, que de las personas que estaban luchando y demás. Eso que origina que las personas que son indígenas campesinas ya piensen y tengan otro tipo de idea, digan, no, las personas que nos están atacando son el pueblo y nos vamos en contra del pueblo. Entonces, muchas veces lo malo aquí en Bolivia, pienso yo, es que si el presidente dice, perfecto, si es que los pititas son los que nos están manejando, el pueblo cree que es eso y a raíz de eso se desencadena un tipo de discriminación, entre comillas, cuando en realidad solamente se está exigiendo algo justo, por así decirlo, ¿no? Algo que sabemos que nos va a perjudicar, que quizás hemos averiguado e investigado de que, por ejemplo, esa ley iba a perjudicar absolutamente a todos. Y ahí es donde nos damos cuenta de que muchas veces la mala información, las cosas que se originan mal, es a raíz de eso. Que si los mismos, que si nuestra misma cabeza es la que origina todo eso, entonces obviamente el pueblo con más razón copia todo lo que hace, ¿no? La cabeza. Entonces,
Muy bien, Anaí, muchas gracias. A ver, Nico, Anaí, ¿seguimos? No, Ay, ya no, Lisa. ok, muchas gracias. Nico, por favor. Sí, Licen, bueno, para cerrar concretamente, usted nos preguntaba cómo se puede cambiar la ideología para que este panorama pueda cambiar a futuro. Básicamente desde 1960, el poder de los medios de comunicación ha sido tal que ha podido, y ustedes lo han visto, ha podido cambiar mentalidades colectivas a nivel nacional. Y en el mundo mucho antes, porque con la publicidad de los nazis uno se da cuenta que han cambiado mentalidad de todo un país. Aún así, cuando ya las cosas estaban al borde del colapso y la pérdida de la guerra. Entonces, si yo puedo combinarles a algo desde la experiencia o la poca experiencia que puedo tener, es que uno cuando se vuelve comunicador, sea productor, presentador, escritor, lo que sea, el grado de responsabilidad que tiene a la hora de brindar un artículo, un programa o una opinión, cabe mucho más en la conciencia de la gente de lo que ustedes puedan pensar. En 1990 y algo, casi finales del 90, inicios del 2000, llegaron los programas de chisme a Bolivia. Si no fuese por eso, nosotros no estaríamos preocupados de saber qué es lo que pasa con la vecina de la esquina. Solamente un ejemplo que les doy. Entonces, básicamente, si uno no puede cambiar su percepción y concepción de los medios de comunicación desde ser parte de, una parte activa de la misma, no podemos pensar que la sociedad va a cambiar. Si nosotros no cambiamos a nivel personal y en el producto que brindamos a la sociedad no va a cambiar. Y esta suerte de pensar de que no tenemos memoria histórica es porque no tenemos programas de historia. Hace Lastimosamente, falta. nos basamos en los hechos históricos recopilados por Carlos Mesa, le duela a quien le duela, y ni siquiera en la cantidad de libros que existen de personas que también tienen conocimiento histórico. Entonces, ¿qué es lo que estamos criticando a futuro? Y cuando salimos profesionalmente, somos parte de esa crítica y nos olvidamos que tiempo antes lo habíamos criticado. Entonces, empecemos a cambiar. Todos tenemos redes sociales, cada uno tiene cuentas, YouTube, Facebook, TikTok, Instagram, tiene un montón. Pues la foto de mi Muchas gracias, Nico. Bastante importante lo que mencionas. Alexander, ¿sí? Para cerrar, por favor. Sí, licenciada. Yo quería acotar a lo que decían anteriormente sobre por qué Bolivia está tan separada, digamos, y por qué nos dividimos. Han tocado muchos puntos, de los cuales uno de los que yo vivo aquí en el lugar en el cual estoy viviendo, y también son los intereses personales, ¿no? Muchas de las personas que salen, digamos, como que a dividir, a bloquear el país para que muchas de las personas no saben por qué están saliendo a bloquear o por qué están yendo a hacer estas manifestaciones. Lo único que tienen es un interés personal. Muchas veces ha ocurrido, digamos, que aquí en la población en la que yo estoy viviendo, proponen de que tenemos que salir a bloquear, apoyar al MAS, y gracias a eso se les va a reconocer con lotes o tierras y demás. Y muchas de las cosas en la cual hace que la separación de entre unos y otros, o que retrase el progreso del país con bloqueos y demás, es también el interés personal, ¿no? Eso quería acotar, nada más. Muchas gracias, Alexander. Brisna, ahora sí, súper cortito y concluimos con tu participación. Gracias, licenciada. ¿Me escucha bien? Sí, positivo. Bueno, yo quería decir, en mi opinión, que es un poco difícil que todos podamos acatar un tipo de ideología, porque
si bien en el Holocausto los judíos sabían en sí que iban a morir, sin embargo no cambiaban de religión, su forma de pensar. Ahora, en la actualidad, cada uno tiene diferente forma de pensar. Es por lo que tenemos que aprender a respetar en lo que creen para poder vivir bien, respetar para que nos respeten. Muchas gracias, Brisna. Efectivamente, el día en que aprendamos a entender al otro, a ponernos en su lugar, a saber que juntos podemos crecer mucho más que cada quien con su idea por su lado, pues recién el cambio va a ser posible. Estamos en la carrera ideal para ayudar a cambiar y mejorar a las personas. La comunicación nos va a permitir eso. Ejercer una influencia tan fuerte y tan positiva que trascienda fronteras, trascienda generaciones y llegue a tener un impacto realmente positivo en la sociedad. Bien, dicho esto, concluimos la clase con todas las participaciones. Muchas gracias a quienes lo han hecho oralmente y también a quienes han ido escribiendo al chat sus intervenciones. Todo se pondera. Y el único aviso importante que tengo que darles es que hasta mediodía van a estar cargadas las instrucciones para nuestro proyecto de ciclo, ¿ok? Paralelamente a eso, el día viernes vamos a tener una dinámica en clase por 10 puntos, ¿ok? Prohibido faltar el viernes. Les voy a pedir un par de exigencias previas, unos requerimientos mínimos, que obviamente seguro todos los tienen en casa, pero por favor les pido asistencia plena el viernes y nos vemos con nuestra dinámica por 10 puntos. Gracias por participar, gracias por sus criterios, gracias por aportar tan positivamente a la clase y sobre todo gracias por enriquecer el debate. Nos vemos el viernes, la asistencia ya está registrada, 8:30 en punto, los espero chicos. Chao, chao. Hasta luego, licenciada. Hasta luego, licenciada. Hasta luego, Lice. Chao, chao.